placer estar contigo. Muchas gracias por sumarte a esta propuesta, que lo que busca es justamente visibilizar mujeres en puestos de liderazgo de manera de inspirar a más chicas, a más niñas, más adolescentes, más mujeres, porque siempre hay tiempo, a sumarse a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. ¿Sí? Muchas gracias, Excelente. Elisa. Gracias Divino, a mirá, vos. ahí va. Le estaba contando un poco a la audiencia que vos sos ingeniera de sistemas de computación, tenés una maestría también justamente también en sistemas de computación, corregime si lo digo mal, ¿sí? Y bueno, con una trayectoria muy destacada, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿sí? Y bueno, ya les estaba contando que tenés la presidencia de ANDA desde hace un tiempo y también fuiste la primera directora del Centro de Cómputos, ¿sí? Correcto. Sí, sí, sí. Fui la primera presidenta y la primera directora del Centro de Cómputos. Ahí va, buenísimo. Y alguna vez conversando, porque tuve el placer de escuchar a Elisa en la conferencia de Mujeres en Ciencia de Datos organizada por la Universidad de Stanford, donde Elisa nos contó unas cosas, bueno, interesantísimas, ¿sí? Pero entre ellas también cómo usó la ciencia de datos para animarse a postularse a la presidencia de ANDA, que fue también la primera mujer en ocupar ese puesto, ¿verdad? Tal cual, tal cual. A ver, eh, yo empecé, todo esto empezó muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo antes, ¿no? Pero en algún momento yo era directora de informática y lo que me pasaba era que de la gerencia general me pedían información y yo era muy cercana a la gerencia general en aquel momento y teníamos como un grupito con el gerente financiero y alguien de la gerencia general y yo que siempre nos reuníamos como para analizar el negocio. Y estaba bien interesante porque conversábamos temas y después yo llegaba a mi oficina y me sentaba ahí a hacer queries sobre la base de datos, o sea, consultas a la base de datos. Imagínense, ¿no? La base de datos corporativa que estaba pensada para determinadas cosas, y yo hacía como las consultas que nos interesaban a nosotros. Lo que ahora sí se hace como analytics, business analytics o business intelligence o todo eso, yo iba así, puro y duro, query contra la base de datos, y eso como que me dio muchísima noción del negocio y de una cantidad de cosas. Hizo que me invitaran a participar en el consejo administrativo, yo fui suplente, después se jubiló el presidente de la época y quedé siendo presidenta. Y cuando hubo elecciones de nuevo, porque ANDA es una asociación civil sin fines de lucro, y los socios votan, las autoridades es un consejo de 5 miembros que se vota cada 5 años. Es como los clubes de fútbol o las mutualistas, para que se hagan una idea. Entonces, había elecciones y había gente que me decía, ay, te tenés que presentar, Eli, vos tenés que quedar. Bueno, y yo la verdad que para presentarme, bueno, había un movimiento político que tiene elecciones internas. Y yo nunca había participado en la vida política de una manera así como fuerte. Siempre estuve cerca, pero no directamente. Entonces, en ese momento dije, bueno, voy a ver qué chances tengo. Entonces, había habido unas elecciones internas un tiempo antes, votaban más o menos unas 800 personas de la organización en ese movimiento, y yo vi que con 160 votos podía quedar por lo menos entre los 5 candidatos elegidos para ser consejera. Y bueno, yo agarré una planillita Excel, pedí todo el padrón, agarré una planillita Excel y empecé a marcar. Bueno, este es muy amigo, seguro me vota, menos, y empecé a hacer como círculos de influencia social, que me iba a votar porque era muy amigo y el que podía influir en alguno cercano. Y hice mi planillita y me dio 164 votos. Y saqué 168. O sea que los números, como yo digo eso, como que los números son mágicos, ¿no? No, Ahí no va, miento. Están total, como, sí, está divino. bueno. Teoría de grafos, total, hecha a mano en esa época, ¿sí? Análisis de redes, ahí va. Y en una organización que tenía 800 personas, que también, Era bueno, el oh, movimiento el padrón. de organización, ¿no? ANDA tiene No, no, no. 200, es como un movimiento que se organiza internamente para después ir a las elecciones, sí, a las grandes elecciones donde vota toda la gente en el momento, después cuando fui a las elecciones como candidata Bueno, con mis compañeros, nos votaron 23.700 personas.
Ah, gracias por la aclaración, perdón. Esa parte no la había entendido de la vez pasada, pero me pareció fabuloso, porque hay algo que las personas tenemos que es como este sesgo, que creemos que para provocar el cambio necesitamos la mayoría absoluta, la mitad más uno, ¿sí? Y a veces no, a veces con el 10%, el 14% se genera la suficiente masa crítica justamente para impulsar ese cambio. Así que Tal cual. bien. Tal cual. Ahí también me pasó que un día estábamos conversando bueno, estábamos en plena época de elecciones, se presentaban 3 listas distintas para las elecciones generales, las de ANDA, votaban Mm. 200.000 personas, estaban en el padrón 200.000 personas, la vez anterior habían votado 37.000, y ahí también hice un análisis de cuántos votos íbamos a tener. Y ahí me fue muy bien también, porque nos votaron 23.700 y yo había calculado 24.000. Así que bien. Soy Bueno, buena. felicitaciones. Divina. Ahí va. Después, Y después de la presidencia, viste, tenés una vuelta acá con esto de las elecciones, ¿no? ahí está. Para predecir. Sí. No, realmente es súper interesante. Además, eso que tú decías de a veces uno piensa que necesita tanta cosa y es como de a poquito que se va influyendo. Y a veces los datos tampoco son tan sofisticados, porque esto que yo estoy contando, que bueno, como bien vos decís, es teoría de grafos y todo eso, en realidad es una lógica muy sencilla. Y en números chicos es como bastante fácil de hacer. Tampoco es que se necesita, para otras cosas sí se necesita como una matemática más elaborada, pero también se pueden hacer cosas simples con cálculos sencillos. Ahí va. Que esto nos lleva a una pregunta que te la pensaba hacer más adelante, porque es este tema de los datos, de la inteligencia artificial, de Big Data, viste, de que Big Data son muchos datos, pero a veces no son todos los datos, No, y no es toda la información, ¿ves? Y que, por ejemplo, o a veces hasta las grandes obras, acá estaba, yo ahora estoy justo leyendo un libro que es sobre si la inteligencia artificial puede ser creativa, ¿viste? ajá, ¿Te acordás? Que Ada Lovelace, la primera mujer programadora, ¿sí? Vos lo sabrás ah, mejor que yo porque sos ingeniera y ahora nos vas a contar. Yo esto lo aprendí cuando llegué a Ceibal, ¿sí? Hace un par de años, porque yo vengo de la economía, no de la ingeniería. Pero bueno, que Ada Lovelace decía que las máquinas podían hacer mucho, pero solo podían hacer lo que les pedíamos. O sea, que ujú. dar respuestas a las instrucciones específicas. Y ahora hemos visto tantos avances en ciencia de datos y en inteligencia artificial y en los algoritmos, que nos viene esta pregunta, a ver si las máquinas pueden resolver problemas por nosotros y pueden llegar a ser creativas. Sí, va a llegar el momento en que los robots nos van a dominar. ¿Qué pensás? Bueno, yo depende de dónde nos paremos, ¿no? Yo Mm, creo que eh, primero tenemos que decir qué es ser creativo o qué es pensar. mm, A mí muchas veces me han preguntado, bueno, ¿vos pensás que las máquinas van a pensar? Bueno, definamos pensar. Porque si yo creo que las máquinas van a poder hacer una deducción lógica de varios elementos que están en juego, y sí, van a poder. Y eso capaz que es pensar mucho más de lo que mucha gente piensa. O sea, es como, ¿no? mm, Porque hay gente como que no hace deducciones lógicas, inferencias sencillas, o sea, es como que no todo el mundo tiene esa capacidad lógica de hacer ese tipo de razonamientos. Entonces, mm, ese tipo de razonamientos definitivamente sí. Y lo de la creatividad, yo creo que haber una creatividad desde una inspiración auténtica o pura, o desde lo que puede ser un, algo como más interno o más desde el sentimiento, creo que no. Pero lo que sí creo es que las máquinas, de hecho ya lo han hecho, pueden hacer una cantidad de operaciones mucho más rápido que nosotros. Entonces, lo que ha pasado, por ejemplo, y a mí me venía a la cabeza con esta pregunta el tema de, bueno, en China hay un juego muy famoso que se llama Go, que es un juego muy difícil de jugar, que en realidad tiene reglas muy complejas. Yo la verdad que no sé jugar, sé que las partidas demoran mucho y es mucho más complejo que el ajedrez. Y el año pasado o el otro, no me acuerdo bien, hubo una máquina que le ganó al campeón de Go y le ganó con una estrategia que nunca había sido usada por ningún jugador en el mundo. Entonces, vos podés decir, bueno, la máquina creó esa estrategia. No es que la máquina creó esa estrategia, es que la máquina tiene todas las posibilidades y evalúa todo, y en esa evaluación tiene la capacidad de ir a buscar una cosa que los humanos nunca fueron a mirar. Pero desde ese lugar puede ser creativa.
no desde el lado de que, que, que puede ser el amor, o qué puede ser el dolor, o qué puede ser la tristeza o la euforia, desde ese lugar donde los humanos nos manifestamos tanto y donde es donde más nos manifestamos, bueno, creo que desde ese lugar no. No sé si te contesté o te Divina, confundí. divina reflexión, sí, total, total. Me surgen como un montón de cosas para seguir, pero, ¿ves? Porque justamente cuando antes, viste, de este juego de AlphaGo que vos contabas, una máquina, una computadora ya le había ganado a Kasparov, ¿sí? Al Claro. ajedrez, que es un juego mucho más sencillo, dicen que la máquina que los que habían programado, también la programaron para que fuera como dubitativa. Y que aunque sabía qué movimiento hacer, que esperaba y que eso, en retrospectiva, eso fue lo que lo desconcertó a Kasparov, Ah, que decía, pero ¿por qué no decide? Y esto de que, bueno, que pareciera que estaba dudando del movimiento cuando venía o no, y que hizo que él tomara jugadas equivocadas. Y ahora claro, Kasparov, que después de haber estado tan ofendido durante tanto tiempo con esto que le habían ganado, ahora ha tomado la máquina como complemento y juegan juntos. Entonces la claro. máquina hace los cálculos y él va, justamente le va aportando eso de la creatividad. Pero Bueno, bueno, ya, sí. libro que es muy se llama The Technology Trap, que presenta una cosa bien interesante en la tecnología. Y dice que como que la tecnología se relaciona con el mundo, con la automatización de dos maneras, sustituyendo los trabajos o impulsando los trabajos. Porque la tecnología en muchos casos impulsa lo que hacemos. Podemos hacer más cosas gracias a la tecnología. Y es esto que vos estás diciendo de Kasparov, ¿no? Que él en realidad ahora juega con la máquina, o sea, como que se apoya en la máquina para jugar. Y eso me parece que es bien interesante. Ahí está, de perderle un poco el miedo a que las máquinas van a venir a reemplazarnos, sino que nos vienen a ayudar, vienen a hacer estas tareas que son repetitivas, automáticas, y que pueden procesar, porque también los humanos, las personas, nos aburrimos. Y entonces a veces podemos cometer errores por esto estar haciendo cálculos y cálculos y cálculos, que la máquina lo puede hacer más, de una manera hasta más eficiente que nosotros. Y con esto de cuentos, mira, quiero ir un poco hacia atrás, ¿viste? Porque cuando te escuché en marzo en la conferencia de ciencia de datos, dijiste unas cosas que me parecieron muy interesantes, preocupantes, pero muy interesantes, de que cuando vos habías entrado a facultad, eran más o menos el 47% de mujeres que entraban a facultad, ¿sí? Te Correcto. quería preguntar por eso, y que, bueno, entonces que nos contaras un poco esto para la audiencia, que como dice Mirta Legrand, la audiencia se renueva. Bárbaro. A ver, cuento un poco. Cuando vos me invitaste a la conferencia de marzo, que la verdad que disfruté mucho, eh, yo quería hablar de este tema de la preocupación de que haya tan pocas mujeres en ciencia, en tecnología y matemáticas. Realmente creo que es una lástima porque es una profesión preciosa. Me acuerdo que mi conferencia se llamaba Ser ingeniera es maravilloso. Y sigo pensando eso. De hecho, la gente que me conoce sabe que yo soy re fanática de mi profesión. Y, y en ese momento, o sea, y ahora hay toda una preocupación de que no hay muchas mujeres. Y yo tenía como la sensación de que cuando yo hice la carrera no éramos tan pocas. Es verdad que en la Facultad de Ingeniería éramos muy pocas, pero en sistemas específicamente, la verdad que no éramos tan pocas, éramos más o menos la mitad. Entonces, bueno, y ahí me puse a buscar información de los ingresos a facultad y, y fue muy cómico porque en esos días, bueno, ahí me llegó una encuesta de los ingresos en 2019, entonces yo eso lo presenté en esa conferencia, es en 2019 del total de ingresos a la Universidad de la República, el 62% fueron mujeres. Si después entra, específicamente para la Facultad de Ingeniería, solamente el 22% fueron mujeres. Y si ibas a la carrera de sistemas en computación, solamente el 16% fueron mujeres. Entonces yo dije, no, nosotros no éramos el 16%, ni mucho menos. Y en esos días me llegó una foto por WhatsApp de un grupo de amigos, compañeros de facultad, que era la foto del diario de los que habíamos ingresado a facultad, porque yo ingresé a facultad en el año 82 y había examen de ingreso. Y los resultados se publicaron en el diario. Entonces yo agarré la hojita y me puse la pasé de nuevo a planillita Excel, o sea, esto existe, ¿no? Es como la realidad. Y mucha inteligencia artificial, pero para cargar los datos muchas veces es fuerza bruta, es gente picando datos en una planilla. Entonces
yo me puse a hacer eso y separé por nombre, hombres y mujeres, y vi ese dato que vos decís, o sea, en ese año, 1982, o sea, hace casi 40 años, el 47% éramos mujeres. Entonces, yo digo, acá perdimos mucho, ¿no? ¿Qué nos pasó? Yo, o sea, como que, ¿qué nos pasó en el medio? ¿Cómo puede ser que si en el 82 éramos un 47%, hoy haya solo un 16%? Es como una injusticia impresionante y yo me puse a estudiar un poco qué podía haber pasado. Y bueno, y una vez hace mucho escuché en una conferencia, bueno, en un Punta Tech, alguien que hablaba de que las mujeres no estudian computación porque buscan carreras con propósito. Entonces, de repente, carreras como medicina o magisterio, que es como un propósito más universalmente conocido o más obvio, es como que les tira más o les parece que van a hacer más por el mundo. Uno tiene como esa cosa de que tiene que, digamos, hacer por la sociedad. Y me dio mucha lástima porque me parece que es que no estamos mostrando todo lo que hacemos los ingenieros por la sociedad. O sea, yo hablo de, a ver, los puentes, las carreteras, las telecomunicaciones. Esto, Virginia, que vos estás en Londres, yo estoy en Montevideo y estamos teniendo esta charla. Es maravilloso. Y sin embargo, no se visualiza como que, a ver, esto es un producto de la ingeniería, de la tecnología, de la matemática, de la ciencia. No es algo que se hace de otra forma. Entonces, realmente podemos hacer muchísimas cosas y de hecho lo hacemos, ¿no? Lo hemos hecho y lo venimos haciendo desde hace muchos años. A mí me gustaría que muchas más mujeres vean esta posibilidad y, y otras cosas más mundanas, ¿no? Como tener una profesión que tiene desocupación cero. A ver, es como, ¿no? Este, vas a buscar a alguien de tecnología, bueno, ahora tu profesión, que sos economista, también está como allá, ¿no? Porque con el tema de ciencias de datos es impresionante la cantidad de requerimientos que hay de personas que estudien economía y ciencia de datos. Pero la verdad que vale la pena y yo estudié ingeniería porque me encantan las matemáticas y me resultaba muy fácil todo lo que tuviera que ver con matemáticas y en ese momento tenía esa cosa de hacer algo que fuera una edad, pero tenía como el chip de que, bueno, mi papá siempre nos dijo, ustedes tienen que estudiar porque uno tiene que prepararse para trabajar y para ofrecer, digamos, para dejar un mundo mejor, ¿no? Entonces, eh, me dio como eso de que, bueno, si yo tenía ese talento para las matemáticas, había como que aprovechar ese talento al servicio de la sociedad y bueno, y lo mejor que podía hacer era estudiar ingeniería. Y acá estoy. Divina, divina. Trabajos con propósito, ¿viste? Y esto de tender puentes, los puentes reales que hacen los ingenieros, pero también estos puentes virtuales que permiten que en esta época hasta de pandemia también, que hayamos logrado mantener la educación, ¿sí? Y el contacto con las personas queridas. ¿Sí? Y contame, Lisa, ¿le dirías, qué consejo le dirías a tu yo de 15 años? ¿Viste? Cuando estaba por elegir bachillerato en Uruguay, el bachillerato que iba a ir, ¿qué te le dirías a vos misma, habiendo vivido lo que has vivido hasta ahora? Sabes que yo estoy re contenta con lo que estudié. Me parece que es una profesión preciosa, que, a ver, lo que aprendes mucho y todo lo que aprendes lo puedes aplicar en un montón de cosas. Creo que una cosa bien interesante es haber estado siempre como muy cerca de las personas. Yo me dediqué a lo que en la profesión se llama relevamiento de requerimientos, diseño de sistemas, o sea, yo siempre estuve como en el mundo de juntarme con la gente para ver qué necesitaba y de esa manera hacer el diseño del sistema, o sea, siempre como que estuve en ese mundo. Yo estoy muy feliz con lo que hice, no sé, creo que ahora mirado con retrospectiva diría que está buenísimo, o sea, que estuviste bien. La verdad que ligué, porque yo creo que te conté que cuando yo era mucho más chica, pensaba en hacer otra profesión, así como más como, no una profesión universitaria.
Yo vengo de una familia donde mi papá era universitario, mi mamá no, había estudiado secretariado y había trabajado hasta que se casó, después se dedicó a cuidarnos y a atender la casa y bueno, y ayudar un poco a mi papá en su estudio. Y venía como de ese esquema, ¿no? Entonces yo iba un poco para ese lugar y había que prepararse para hacer algo y ayudar, pero siempre pensando en como que vas a tener una familia y hay que dedicarse a la familia y todo eso. Y una hermana de mi mamá, que era mi madrina, que de hecho no se casó y no tuvo hijos, un día cuando yo le comenté que yo quería hacer lo mismo que mami, que quería estudiar secretariado, porque claro, para mí era como el modelo, ¿no? Ella me dijo, no, Eli, vos tenés que estudiar una carrera universitaria, porque vos vas a poder y la verdad que eh, es mucho mejor que hagas como una carrera más grande, ¿no? Como más. Y eso como que me quedó ahí semillita de cuando yo era chica, ¿no? Pero que eso te estoy contando, capaz que tenía 8 o 9 años. Y pasó el tiempo y bueno, la vida me llevó a estudiar esto que ya te digo, lo hice porque me encantaban las matemáticas y lo disfrutaba mucho. Y para mí hacer ejercicios de matemáticas siempre fue como un juego, o sea, es como hacer un crucigrama, ¿entendés? O sea, como armar un puzzle, es como una cosa divertida que me parece súper copado. Entonces, después estudié esto, que la verdad que es fantástico. Y yo siempre me cuestiono eso. Y que si yo hubiera hecho esto, si no fuera por esa tía mía que en su momento me dijo, Eli, vos podés hacer una cosa diferente. También yo era media kamikaze, porque la verdad que cuando hicimos cuando yo decidí estudiar sistemas, no teníamos ni idea de lo que era la carrera. O sea, no había computadoras en las casas, ¿no? Era como, bueno, está. Yo tenía en facultad clases de introducción a la computación y mis exámenes eran en papel y haciendo los diagramas de flujo en papel, no en la computadora. Que eso Genial. te quería... Sí, decir, Perdón. No, te quería justamente preguntar, ¿cuándo aprendiste a programar? aprendí a programar en facultad, obvio, Mm, porque mm, no existía ninguna posibilidad. De hecho, los programas que yo hacía en facultad eran con tarjetas perforadas. O mm. sea, tendría que haber agarrado una para mostrarles. O sea, eran con tarjetas perforadas. O sea, cada tarjeta era una línea de código. Cada tarjeta era una línea de código. Ah, me Y encantaría que algún día nos contaras un poco más, porque yo me acuerdo cuando era chica que se pagaba la OCE en mi casa era con tarjetas perforadas. sí, y en realidad cada tarjeta Sí. era una línea. Entonces, vos para hacer un programa, lo que hacías era una tarjeta que decía una cosa, otra tarjeta que decía otra, y así todas las instrucciones. Entonces te quedaba como un paquetito así de tarjetas que en general uníamos con una gomita, con una bandita elástica, y que no se te cayera el deck. Claro, eso te iba a decir, que se te perdía el orden. Ahí, sí. Que te perdías, después te tenías que poner a ordenar todo aquello. Era Mm, de loco. mm. Parece paleolítico, yo sé que hace casi 40 años, pero parece mucho más tiempo, ¿no? La verdad que era re divertido. Y la OCE, lo que pasa que en esa tarjeta tenía lo que viene hoy en la factura, el Mm, número del servicio, de repente el nombre o alguna cosa así, mm. y lo que había que pagar, Ok, el importe, o sea, es como, era muy, divino. muy, muy Sí, increíble. Muy y quiero unir algo porque también sos un ejemplo y me ha pasado, y es un tema que a veces es como difícil de tocar porque somos mujeres profesionales, pero cuando nos hacen preguntas es preguntas de la familia, entonces, pero quiero ir como lateralmente por esto, ya conté que tenías 5 hijos y 4 nietos, ¿puede ser? hijos y 4 nietos. Sí, Sí, y, sí, sí. y además, y esto de haber logrado y que trabajás, tienes la presidencia de ANDA, que es también una organización, a ver, que busca el bienestar social. ¿Nos querés contar un poco más ahí de ANDA, de qué es lo que Sí, hacen? Mm, bueno, como les decía, es una asociación civil sin fines de lucro que fue fundada en el año 33, o sea que ya este año vamos a festejar los 80 se me fue los 88 años de la organización y la verdad que fue una idea de unas personas, algunos jubilados y otros que estaban próximos a jubilarse, que se cuestionaban cómo iban a satisfacer las necesidades de su vida cotidiana una vez que estuvieran jubilados. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
en las mismas, ¿no? Todo el mundo viendo cómo va a ser cuando se jubilen. Entonces, esas personas se organizaron en una asociación de apoyo mutuo que buscaron que fuera solidaria y justa. Y con ese espíritu, digamos, de solidaridad y de apoyo mutuo, se creció la organización. O sea, desde el principio fue que cada uno pusiera una cuota todos los meses para que se creara un fondo y de ese fondo se pudiera tomar cuando alguno tuviera alguna necesidad. Y así fue que la organización fue creciendo, y es lo mismo que se hace hoy, porque nosotros, por ejemplo, damos préstamos, y en aquel momento también existía la posibilidad de tomar algún préstamo. En aquel momento, en vez que con una tarjeta de crédito como lo hacemos hoy, era con órdenes de compra. Y eso cambió hace años nada más. O sea, vos ibas a la zapatería, elegías los zapatos, ibas a Anda, decías necesito una orden de compra por X pesos, firmabas el vale, te hacían un papelito, ibas con el papelito a la zapatería y te llevabas los zapatos. Hasta hace 20 años fue así. Hace 20 años pusimos una tarjeta de crédito. Entonces hoy vas y compras con una tarjeta de crédito. Ese crédito siempre existió. Después siempre existió el servicio odontológico. Desde el primer local de Anda tuvo un sillón odontológico para atender a las personas en su salud bucal. Siempre existió la idea del turismo. Siempre existió la garantía de alquiler. Siempre existió. Es bastante conocido. Y contratos, pero en definitiva es una cosa que existió de toda la vida. Y bueno, y de esa manera la organización fue creciendo también a nivel país. Hoy la institución tiene 50 sucursales repartidas en todo el país. Yo siempre digo desde el Cerro a Bella Unión, tenemos sucursal en el Cerro y también tenemos en Bella Unión. Tenemos, bueno, en todas las ciudades capitales. Y hoy la organización tiene 268.000 socios en todo el país. Y tienen derecho a atenderse o a utilizar los servicios los socios, sus cónyuges y el núcleo familiar hasta los 21 años. Así que sí, la verdad que para mí es un placer trabajar en ANDA porque es una organización muy linda que hace mucho por la sociedad uruguaya, que su misión es precisamente solucionar los problemas de la vida cotidiana de sus socios, que es como la misión original. Y bueno, y ahora que se habla tanto del propósito, de trabajar en un lugar con propósito, es como que en ANDA no hay que irlo a buscar muy lejos, ¿no? Es como que está ahí nomás, ese socio y sus necesidades. Divina. Y ahora desde la presidencia, me imagino que tendrás más tareas administrativas y menos de análisis de datos, ¿no? Correcto. Pero te quería preguntar, por ejemplo, vos me hablabas de que tienen 50 sucursales, entonces están distribuidas geográficamente, pero la representación de los socios también es proporcional, o Montevideo sigue siendo en la mitad del país, la mitad de los socios en Montevideo. Y después de hombres y mujeres también te quería preguntar, o sea, ¿cuál era la proporción? La cantidad de socios es mitad y mitad. O sea, mitad Montevideo, mitad Ecuador. Eso es tal cual. Vos sabés que el dato de hombres y mujeres lo pedí, pero no me llegó. A ver, voy a mirar mientras charlo contigo a ver si se me lo mandaron. Pero también es más o menos mitad y mitad. Eso también ha ido cambiando. Cuando yo entré, de repente había más hombres y ahora creo que hay un poco más de mujeres, pero no es una diferencia muy grande. ¿Por qué? Mira, porque Montevideo Interior, por ejemplo, esta distribución, bueno, Montevideo más o menos está a la mitad del país, como razonable. Y en hombres y mujeres también si bien las mujeres somos la mitad de la población, el 80% de los hombres trabajan y solamente el 66% de las mujeres. Entonces también, si se mantuviera la proporción, tendría más socios hombres que socias, ¿no? Pero me resultaba interesante saber, y después me imagino que no lo vas a poder decir, porque debe ser confidencial, pero también cuál es el comportamiento, ¿sí? Porque yo he trabajado también en estos programas de ayuda, Sí. como a las familias, a los núcleos familiares, ¿no? Y entonces un poco es los estereotipos, pero bueno, los economistas también vivimos, viste, de hacer resúmenes, ¿no? Y de sacar cuál es la persona promedio. De la persona promedio, eso, Sí. sí. Mirá, la persona promedio de ANDA tiene 49 años,
Ujú, Es un activo, una persona que trabaja en la actividad privada, porque nosotros tenemos socios que trabajan en la actividad, o sea, que están en actividad, y socios que son pasivos. Tenemos de ah, los dos, porque no te olvides que nació como una organización de personas que estaban próximas a jubilarse. Así que, yo te digo, soy de 39 años, la principal actividad es activo privado, ujú, eh, y, y el ingreso promedio son 30.000 pesos. El ingreso ujú. salarial promedio son 30.000 pesos. Ahí va, que está La, igual bastante por encima de lo que es el salario mínimo, ¿no? Porque debe ser pues, como 2/3 más del salario mínimo, ¿no? Yo ya no le he seguido mucho en este año no 2021, pero... más arriba ¿no? No ¿Ah, sé, sí? Yo creo que es en menos de 20.000 pesos el salario mínimo, pero puedo estar confundida porque no lo he actualizado, digamos, ¿no? sí, Pero la bueno. verdad que no sé. Pero, mira Mirá acá, Mercedes, qué lindo comentario nos pone, que acá sigue un lindo comentario para las dos, ¿viste? Siempre, dice Aurea, siempre dando lugar a mujeres STEM tan interesantes. mira Sí, qué y divino. hace Ahora estoy leyendo acá en este mail que me mandaron, dice, la participación de hombres es apenas mayor que las de las mujeres. Al revés de lo que pasa a nivel país, o sea, en Montevideo, ¿no? ok. Bueno, que también puede ser porque las mujeres tomamos gran parte de las decisiones del núcleo familiar, las decisiones de gasto, de Sí, ese tipo de decisiones. Entonces puede que sea razonable que venga por ese lado. Acá estamos aplicando ciencia de datos en vivo. digo, Sí, ahí va, no falta. Después, mira, a ver, tenía algunas preguntas más para hacerte, Eli. Am, a ver, sí, charán, charán. Ah, te quería preguntar si en ANDA, si usan ya Big Data, si usan datos del dominio público, si los complementan o solamente usan datos propios y qué sí, programas usan. Un poco de eso, si nos puedes contar. Mm. a ver, eh, usamos muchísimos datos nuestros porque, bueno, imagínate que con ese volumen de socios tenemos un volumen de operaciones enorme, entonces Mm. ya los datos son muy interesantes. Pero hay algunos otros datos que también usamos mucho, por ejemplo, los del Banco Central. El Banco Central tiene una base de datos a la que todas las empresas de administradoras de créditos o todos los bancos, o sea, todas las empresas que prestan dinero, ya sea en efectivo o a través de Ujú. una tarjeta de crédito, tienen que informar todos los meses al Banco Central, todo uno por uno, dato por dato, el número, cédula de identidad de todos sus deudores, digamos, y cuánto deben y cuál es su categoría de crédito. Esto es si la persona es buena pagadora o no, y hay una categorización que está Mm. establecida por el. Entonces, esa base de datos está disponible. Está disponible para la población en general. Está disponible, por ejemplo, hay una página del Banco Central, si vos entras a la Mm. página del Banco Central, pones central de riesgos, pones tu cédula y ahí apareces vos con todo lo que le ves a cada santo una vela y también las contingencias, porque por ejemplo vos cuando tenés una tarjeta de crédito, a vos te extienden un límite de crédito, que es todo lo que estarían dispuestos a arriesgar por ti. De repente tú tomas una partecita de ese límite de crédito y esa partecita es la que en realidad estás utilizando, es lo que debes. Pero después tenés toda otra parte que para el emisor de la tarjeta de crédito es la contingencia de cuánto eventualmente está arriesgando en Mm. ti. Todo eso está ahí publicado y esa información nosotros la consumimos a través de web services para hacer nuestro scoring, digamos, de crédito de nuestros socios, ¿no? Eso es una información que es de dominio público que nosotros utilizamos. También utilizamos información del Instituto Nacional de Estadística, que, bueno, la encuesta continua de hogares, la cuenta de gastos e ingresos del hogar, por ejemplo, también la utilizamos. Y también utilizamos información bueno, de algunas bases de datos privadas que son muy conocidas, como la de los estudios de buró, como se llama, para no nombrar a nadie. Ok, divino, divino. Y esto también nos lleva, porque es un tema que daría para todo otro vivo, que me comentabas un ratito antes de entrar, que es que vos también das clases de educación financiera en un curso de actualización profesional, ¿sí? Doy, doy clases de educación financiera. A ver, doy dos, ahí como que Ah, te hago una aclaración, mezclaste dos mm, cosas. Doy
educación financiera, porque, bueno, yo estoy en OMEU, que es la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay, y en OMEU tenemos unos programas muy lindos, y uno de ellos es de ir al interior y a barrios periféricos de Montevideo a dar charlas para emprendedoras. Y yo doy la parte de educación financiera. El tema de la educación financiera es que la verdad que en el país hay muy poca educación financiera. Y a mí me parece que es muy interesante que la gente sepa o sea, cuáles son todos los productos financieros que hay, la importancia del ahorro, la importancia de tener un fondo de reserva, saber calcular cuándo un crédito es más barato o más caro que otro. No se trata solo de si puedo pagar la cuota. A veces una cuota más chica lleva un plazo muchísimo más largo y estoy pagando muchísimos más intereses. Cuando la gente, por ejemplo, me dice, no, yo no puedo ahorrar. Yo no ahorro porque no puedo ahorrar, porque no me da. Entonces le digo, bueno, cuando hiciste, cambiaste el auto, saqué un préstamo. Le digo, pero si pagaste la cuota, puedes ahorrar. Porque si uno puede pagar la cuota del préstamo, a ver, lo hacías un poco diferente. O la fiesta de 15, ¿no? La fiesta de 15 de la nena. Hace 15 años que sabes que la nena va a cumplir 15. O sea, como que de tener como muy presente las cosas. Así que sí, doy cursos, doy talleres de educación financiera, cosa que me da mucho gusto. Y en la Facultad de Ingeniería doy un curso con otros colegas de mantenimiento de software. Ok. Es actualización profesional, pero por otro lado. Ahí va. Es mantenimiento de software bueno, que tiene que ver con la ingeniería de software. O sea, esto es como, haciendo un resumen, todo el mundo está basado mucho en sistemas, todos los sistemas fueron desarrollados, se fueron desarrollando y se van adaptando normalmente a los nuevos requerimientos, a la nueva legislación, a un montón de cosas, y hay que estarlos permanentemente haciéndoles el mantenimiento. Ahora le cambiamos el nombre, el curso se llama Evolución del Software, porque están evolucionando constantemente y bueno, para eso hay técnicas de eso es que doy clases en facultad. Bien, divino. Que antes, mira, ahora que hablaste de OMEU, y ya te quiero empezar a hacer una pregunta, pero antes de eso quería saber si le recomendás a la audiencia, primero, qué lenguaje de programación recomendás. Viste que ya tenemos como una división entre los economistas que usamos R, ¿sí? Y los ingenieros que usan Python, pero también en ANDA probablemente usen otra cosa, entonces a ver cuál es tu opinión. Estamos en. Bueno, lo primero que tuvimos, bueno, es muy divertido esto de ciencia de datos, porque ahora se llama ciencia de datos, pero tuvo muchos nombres, ¿no? Entonces, en algún momento se llamó Data Warehouse, en otro momento se llamó, viste, bueno, Big Data, y que va teniendo distintos, aquello va cambiando, inteligencia comercial, inteligencia de negocios, análisis de datos, tiene 1000 nombres, ¿no? Usamos de todo. Bueno, usamos lo primero que tuvimos, o sea, la primera vez que en ANDA sacamos datos de la base de datos corporativa para ponerlas en un servidor específicamente para consultas, que es como el primer concepto, ¿no? Uh-huh. Esto para que todo el mundo se entere, en realidad cuando vos tenés un sistema operacional como el que da créditos, por ejemplo, tenés una estructura de datos específico para que sea eficiente para eso. Es muy eficiente para eso, pero no es eficiente para extraer datos. No es intuitivo, no es natural. Lo que se hace es hacer una transformación de esos datos a una forma más fácil, pero que ya no se van a estar modificando. Ahí lo primero que usamos fue SQL Server. Y de hecho eso lo seguimos teniendo, lo seguimos usando y vos con el SQL Server vas con una planilla contra la base de datos o contra los cubos, digamos, y eso lo seguimos usando y es bárbaro. Después también usamos Power BI, porque de repente es más joven y dice, bueno, conoce eso y usa eso. También usamos mucho Tableau lo usamos desde hace años, sobre todo en el área de riesgo. La gente de riesgo se familiarizó mucho con esa herramienta, y auditoría también usa Tableau, o sea que Tableau es una herramienta que se usa mucho en la organización ya desde hace muchos años. Bueno, que le decimos a la audiencia, sí, que tiene una versión que es gratis. Ahí uno regala los datos, pero se puede usar en la versión gratis. Sí. Y también usamos R y Python. Esto, como te digo, que en realidad es como viene alguien nuevo y está acostumbrado a tal cosa, entonces nosotros le decimos, bueno, pero nosotros usamos Tableau. Sí, pero claro, es como todo. Uno la herramienta que conoce la maneja como más rápido y la usa mejor, entonces empezamos como a incorporar cosas, sobre todo estas tipo R
y Python, que también son open source y las puedes utilizar sin licencia, pero la verdad que usamos de todo, sí, unas cuantas cosas. Buenísimo, buenísimo. Y ahora, para no sacarte tanto tiempo, pero quiero que nos cuentes, porque además de, pues ya empiezo desde el principio, madre de 5 hijos, abuela de 4 nietos, ingeniera de sistemas con una maestría, presidencia de ANDA, también estás en la vicepresidencia de la Organización de Mujeres Empresarias, ¿sí? Correcto. Ay, ¿cómo te cuánto? Y tenés 24 horas igual que todas las personas, así que no sé cómo haces, Eli. Hoy de mañana arranqué 8:30 con una reunión de directiva de OMEU. También estoy en el directorio de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, te cuento. Opa. Felicitaciones. Bueno, eso no sabía. Con OMEU, la verdad que OMEU es una organización espectacular que justamente lo que hace es nuclear a mujeres empresarias para apoyar a otras mujeres digamos, a hacerse un camino y a tener más posibilidades en el mundo laboral, básicamente. En definitiva, lo que busca OMEU es apoyar a mujeres a que tengan oportunidades en el mundo laboral. Y bueno, y en esa lógica OMEU tiene como toda su parte, digamos, de empresarias, y bueno, y todas las posibilidades de networking y el relacionamiento que se genera, que la verdad que es muy lindo, porque además es como vos decís, ¿no? Nosotras las mujeres en el ámbito familiar, te juntás en una reunión y no hablas de trabajo, hablas de los nenes, la empleada, la casa, viste que uno tiene como ese chip, ¿no? Entonces, esto es como un ámbito donde las mujeres hablan, pero de su trabajo, de las dificultades. También nos pasa un poco de eso de que todas tenemos que ser divinas, nos tiene que ir regios, somos todas brillantes y la verdad que el mundo no es así. Te pasa de todo, tenés dificultades, tenés que enfrentar situaciones muchas veces que son injustas, el tema de ser mujer realmente tiene su impacto, o sea, muchas veces uno queda como de lado, a ver, a mí me pasa estar de lado, o sea, mis compañeros en el consejo tienen un grupo de WhatsApp solo de ellos. O sea, a ver si me... Y vos decís, pero ¿por qué no? Porque viste que estas cosas de los hombres y los chistes y no sé qué, no, la verdad que no vi. Pero bueno, es un dato de la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, el apoyo de OMEU es un lugar, es un ámbito muy lindo para estar. Y bueno, y OMEU es una organización además que da muchas capacitaciones para, para emprendedoras y hace acompañamientos para emprendedoras. Por ejemplo, los talleres de educación financiera, los últimos 2, los hice en el ámbito de OMEU y tenía emprendedoras con sus emprendimientos nuevos y mujeres empresarias que ya hace años que están con sus empresas, que se sumaron al taller y que estaban como muy entusiasmadas porque, porque la verdad que nadie nos hace este cursito de educación financiera bien estructurado, ¿no? Bueno, en ingeniería ni que hablar que no, ¿no? O sea, como que te aprendes y como a los golpes te enseñan más o menos en tu casa, a tus padres y cómo tener una vida ordenada y tener un presupuesto y gastar menos de lo que se gana, cosas que son como Sí, parecen... y hasta un poco más profundo ahí, perdona que te interrumpa, porque a veces también creemos que es sentido común. A mí me ha pasado de estar hablando con personas que creen que el préstamo de la casa, por ejemplo, o que lo podían cancelar, ¿viste? Y adelantar los intereses, y si lo pago ya no pago intereses, pero habían firmado algo que decía, no, los intereses son iguales hasta el vencimiento. Entonces, ¿viste esto de leer la letra chica siempre? Porque no, tampoco, no todas las instituciones financieras tienen las mismas reglas, o esto de que la tarjeta de crédito te cobra el interés, mira, acá te siguen llegando felicitaciones por los mensajes, o que te cobran el interés sobre el total, no sobre el saldo, ¿ves? Entonces Sí, podés estar pagando el pago mínimo de la tarjeta y cada vez debes más, ¿sí? sí, Ese la tipo de verdad mm, que esas cosas las vemos en ese taller que, como te decía, el último lo hice con, con Omeu. Otra cosa como que también parece tonta, pero que es muy sencilla y poca gente, o no todo el mundo la maneja, es que no está bueno endeudarse para cosas cotidianas. O sea,
Yo una vez estaba en la casa de Luli, mi hija, y llamó a la farmacia y pidió pañales y lo pidió con tarjeta en 3 cuotas. Y le dije, no, Luli, los pañales en 3 cuotas no. Porque el mes que viene vas a seguir comprando pañales y el otro también. O sea, hay las cosas que son gastos corrientes de todos los meses, no. En 3 cuotas comprar la heladera, o en 12 cuotas comprar la heladera, o el par de zapatos que te va a durar varios años. Pero las cosas que no son en 3 cuotas. Y esas cosas como que son a veces difíciles de transmitir. Bueno, estoy por hacer uno para hijos y sobrinos ahora, adaptarlo, el taller de educación. Y bueno, hacemos esas cosas en Omeu, tenemos programas para emprendedoras, como te decía. Ahora estamos por hacer el lanzamiento de 2 programas que a mí me tienen como súper entusiasmada. Uno es para mujeres ejecutivas, o sea que no es solamente la empresaria o la emprendedora, sino como la ejecutiva que está en una organización, que no es ni la dueña de la empresa ni la emprendedora, pero como de alguna manera el intraemprendedor o el que también empuja desde un lugar en una corporación que también tiene como toda su historia, ¿no? Ese programa, la verdad que está buenísimo. Si Dios quiere va a ser en agosto, fines de agosto por ahí, y después vamos a hacer otro este año también, que es Mujeres Inversoras, que es para que las mujeres aprendan a invertir, como que está estudiado que en el mundo hay muchas menos mujeres que invierten, o sea, la mayoría de los inversores son hombres, y que las mujeres no se meten en el mundo de las inversiones, también hay una cuestión natural de aversión al riesgo y una cantidad de cosas, entonces, bueno, capacitar a mujeres inversoras para que inviertan, y bueno, y ahí como que la idea nuestra es como cerrar todo el ciclo, porque las mujeres empresarias o ejecutivas van a tomar estos cursos de capacitación para ser inversoras y después van a analizar y van a tener como ejercicio, digamos, armar un portafolio de inversiones con los emprendimientos de las emprendedoras, OMEU. Entonces, ahí la que haga el mejor portafolio de inversiones va a recibir un premio que va a invertir en las propias emprendedoras, así que estamos recopadas con ese plan. Fabuloso, fabuloso, porque ahí, mira, quiero acotar unas cosas y después hacerte una pregunta, ¿viste? Que esto que decís de tejer, construir, mira, esto de los puentes virtuales, ¿no? Que siguen haciendo también desde Omeu, y que es fortalecer el capital social, ¿viste? Las redes, porque sí, ¿qué es lo que precisa una persona emprendedora? Precisa plata, capital físico, capital humano, preparación, que es esto que están dando con los cursos y estos talleres de actualización y educación financiera, ejecutivas, o esto también de inversoras. Y además también los datos muestran, y me encantaría ver después los datos de ANDA, pero que las mujeres también son aversas al riesgo, pero también más responsables, y que los emprendimientos de mujeres, que si bien son mucho menos en proporción, pero como van con tanto a pulmón y con tanto en general son más rentables, o sea, son más difíciles que caigan. Entonces, esto, capital físico, capital humano, capital social. Ahora, te quiero hacer esta pregunta. ¿Vos pensás que cualquiera puede ser emprendedora? No, yo creo que no. Yo creo que para ser emprendedor tenés que tener, yo lo llamo como un fuego sagrado. Vos tenés que tener algo que te mueva, que realmente te entusiasme y te haga salir a buscar algo diferente, algo nuevo, a buscar una solución, a encontrar, a que se te ocurra que esto siempre se hizo así, pero si lo hacemos así es mejor. O sea, es como que tenés que tener esa chispa. Creo que hay personas que tienen eso y lo tienen naturalmente, y hay otras que no. Yo siempre cuento lo mismo. Yo tengo 5 hijos. Y hay uno que cuando era chico, pero chico te estoy hablando de 10 años, eran las vacaciones de julio, organizaba campeonatos de fútbol, llamaba al lugar donde jugaban al fútbol 5, a la canchita de fútbol 5 para reservar, llamaba a los padres de los amigos para ver, bueno, vos podés llevar 3, vos podés llevar 5, vos podés no sé qué, armaba el fixture y se hacía el campeonato. O sea, a ver. Y los otros se quedaban de repente mirando la tele y si alguien los llamaba para invitarlos a ir al cine, iban al cine. Pero no tenía eso de como que, ¿no? Voy y la armo todo. No todo el mundo es igual. Y no está mal. Porque otra cosa que yo he visto a lo largo de la vida es que muchas veces esa persona que tiene como ese motorcito no,
después que terminó eso y lo armó, ya se aburrió y se pone a pensar en otra cosa. Entonces, alguien tiene que quedarse sosteniendo esto que estaba bueno, ¿no? O sea, entonces, las organizaciones en realidad necesitan digamos, todas las cualidades, no es una sola cualidad, y no todas y las personas no tienen que tener todas la misma cualidad. Es como que hay distintos perfiles y por eso las sociedades muchas veces son tan exitosas. Porque capaz que el que tiene la super idea, bueno, es el caso de Bill Gates, por ejemplo. Este, Bill Gates era ingeniero, sabía mucho, tenía una visión muy clara de por dónde iría el mundo de la tecnología y se asoció con un amigo de él que era economista, que era un crack en las finanzas. Y uno no sabe si el hombre hubiera sido tan bueno, si la empresa, si Microsoft hubiera sido tan exitosa solo con el cerebrito que iba para pensar cuál era el futuro. Porque capaz que si no tenía otro que le mirara los números, o sea, todo, yo creo que para ser emprendedor se necesita tener como esa cosa. Tenés que tener además la capacidad de levantarte y de no, digamos, no puedes deprimirte, porque todos los emprendedores te lo dicen, o sea, de 10 emprendimientos, 7 fracasan y 3 te salen bien, o sea, es como que muchas cosas no te salen y vos tenés que tener esa capacidad de volver a levantarte y seguir adelante y seguir luchándola, porque bueno, es la vida misma. Después, las que salen en las películas son las famosas, que todo salió bien, pero en realidad esa no es la realidad de todos, ¿no? Ahí va, sí, ya, ahí va. No te interrumpo más, que esto es para cerrar, pero mira, me parece fabuloso, pero de acá grandes conceptos a rescatar, que es esto de la multidisciplinariedad, ¿viste? Mm. Y la diversidad, y que vas juntando gente con distintas perspectivas, con distintas habilidades, y es el trabajo en equipo, y todos aportamos cosas diferentes en pos de algo, de un objetivo común. Y es esto también de perseverar, ¿sí? Que es, y Mm. bueno, y de tomarlo como un plan piloto, ¿sí? Y bueno, si esto no va saliendo así, cuando uno es una persona emprendedora, y bueno, si esto no salió, bueno, a ver, tratar de ir corrigiendo el rumbo, sí, tomar lo que está bien, si no, lo que salió mal, corregirlo, preguntarse por qué, analizar los datos, bueno, y seguir. Tal ¿Sí? cual. Eso que decís de tomarlo como un aprendizaje es re importante. Nosotros usamos mucho una cosa que se llama una prueba de concepto, bueno, antes se llamaba prueba de concepto, ahora se usa, se conoce también mucho como mínimo producto viable. Es Ujú. como que uno hace una cosa chiquita solo como para probar que lo que estoy pensando capaz que está bueno. Y no me hago la gran inversión gigantesca para después resulta enterarme de que no funcionaba. Eso es algo que se usa y está bueno. Y eso, ir corrigiendo, ¿no? Que hicimos bien, lecciones aprendidas. Creo que una de las cosas que siempre se hace de los proyectos es, bueno, ¿qué aprendimos, no? Que es la fase de cierre de proyectos, yo la valoro muchísimo y no siempre se analiza, ¿no? Y eso creo que también es algo que vale la pena Y en esto tomar. de la multidisciplinariedad, ¿sí? Algo que como economista le valoramos a las personas que vienen de la ingeniería, es lo de hacer. Porque también, Ujú. porque en tu mínimo producto viable, si tu mínimo producto viable se lo preguntás a amigos, ¿viste? Y andaría o no andaría, pero ahí como no hubo nadie que pagó, nadie tampoco tiene esto de decirte, bueno, no, la idea es una porquería, no va a andar, ¿no? ¿Viste? La gente Sí, sí. te quiere, no te quiere lastimar, entonces dices, sí, puede ser, probemos, ¿no? Pero es esto de pasar, ¿viste? De las palabras a la acción. Mira, acá tengo a Mariana, que justamente tiene una empresa que es, a ver cómo es que dice, pasemos del discurso a la acción. Ella trabaja en temas de ingeniería ambiental y de sustentabilidad. Y es esto de hacer, ¿viste? De no quedarnos en la teoría y en el qué pasaría o qué no, sino adelante. Sí, está Sí, bien. sí. Bueno, Elisa, ya llevamos una hora conversando, seguiría horas, pero no te quiero sacar tiempo, vi que alguien ahí te estaba por llamar, ha sido un gusto. Este vivo va a quedar grabado para mirar 4 o 5 veces toda esta conversación tan interesante que hemos tenido. Y te quiero preguntar si querés decir algo al cierre, algo más, y si no, bueno, Ay, perdón. es que me dijo Carlos que se iba a la práctica de fútbol. Nada, un placer, Virginia, conversar contigo como siempre. La verdad que divinas todos los nombres de gente amiga que se sumó. Son todas personas adoradas, todas personas que me han aportado mucho
y la verdad que eso creo que es como lo más lindo que tenemos, ¿no? Cómo vamos sumando afectos y sumando conocimiento y sumando gente que nos acompaña y nos apoya en el camino, que sin todas las personas que nos rodean no podríamos realmente hacer nada. A mí muchas veces la gente me pregunta si tenés una frase mágica. Yo tengo una frase mágica y mi frase mágica es, mi marido y mis hijos me adoran. Es como, está. Mira qué Y lindo. Mm. vos podés con todo lo demás, ¿no? Creo que es lo más importante, tener esas certezas de la gente que nos rodea, que nos apoya y que en definitiva nos permite soñar y crecer y hacer y todas esas cosas que están buenas. Ahí va, y mira, y para complementar eso que decís, esta frase, mira, la escuché hace poco y me pareció tan interesante. La dijo un neuropsicólogo, neuropsiquiatra, neuro no sé qué, en Argentina hace poco, pero que dice que uno se convierte en el promedio de las 10 personas con las que interactúa. Mirá, Entonces, qué lindo también es rodearse de gente buena que uno se quiere parecer. Así que en esto ha sido un placer recibirte, Elisa. Unas gracias, muchas gracias, una alegría. gracias. Vale. Bueno, hasta una próxima vez. Bueno, y un saludo para toda la audiencia y acá espero, acá donde